tuvo un hijo y cuando tenía 2 años, pues decidió cambiar el nombre de la charla y le llamó 5 sugerencias en la educación de los hijos. Y pasado el tiempo este hijo se hizo adolescente y volvió a cambiar el título y le llamó 3 pistas profesionales, 3 pistas provisionales en la educación de los hijos, ¿no? Entonces yo lo que voy a tratar de daros es pistas provisionales, ¿no? En esto de combinar en esa vida que tenemos de equilibrio, ¿no? De equilibrio, al final la vida es equilibrio, ¿no? Nos pasamos la vida equilibrando, ¿no? Es familia, es trabajo, es amigos, es deporte. El problema no es que te desequilibres de vez en cuando, que a todos nos pasa, todos metemos la pata, ¿no? El problema es cuando ese desequilibrio le dejas tiempo, se convierte en patología. Entonces, todas estas cosas son buenas, ¿no? Las amistades son buenas, el trabajo es bueno, el amor es bueno, la familia es buena. El problema es que cuando se desordena, hace daño, ¿no? Un amor desordenado hace daño. Un trabajo desordenado hace daño. Y lo que ordena normalmente es encontrar el sentido, ¿no? Oye, ¿cuál es el sentido de mi familia? ¿Cuál es el sentido de mi trabajo? Y desde ese sentido, cuando uno lo tiene claro, las cosas se ordenan mejor. Y uno pues puede equilibrar, a pesar de que a veces pues nos desequilibremos, ¿no? Y metamos la pata. Entonces yo quería empezar con 3 reflexiones sobre el entorno, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué entorno estamos? En la sociedad está el siglo XXI. ¿En qué entorno estamos? Un poco para posicionar esto de lo que después vamos a hablar, pues primero el entorno, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. Yo no sé si se ve bien, si llegáis a ver los que estáis atrás, ¿se ve bien? Fenomenal. Pues bueno, yo en lo que es la parte del entorno, a ver si esto pasa, que no pasa. Mira, está encendido. Ahí está. El primer tema, la primera reflexión que quiero compartir con vosotros es, oye, ¿qué está pasando? Si os fijáis, nosotros nacemos para amar, ¿no? El hombre nace para amar, que es el humanismo y el ser, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo nos están educando, ¿no? Nos educan para triunfar, ¿no? Que es el tener, el utilitarismo, ¿no? Bueno, es un primer concepto que os lanzo ahí, que yo creo que eso está muy en la sociedad, ¿no? Un segundo tema, una segunda reflexión que quería compartir con vosotros. Esta es una frase que decía un argentino, ¿no? Digo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y decía, mira, las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas para ser utilizadas. La razón por la cual el mundo está en crisis es porque las personas están siendo usadas y las cosas están siendo amadas. Es el concepto de utilitarismo en el que estamos. Entonces, bueno, pues eso, otro tema que tenemos ahí, que es un tema que está ahí, ¿no? En el ambiente. Y la tercera reflexión que quería comentar con vosotros, pues es la siguiente, ¿no? Que es lo que yo llamo la cultura del yo y el ya. Estamos en una sociedad que está cada vez más preocupada por uno mismo, preocupada por mí mismo, individualismo, egoísmo, etc. Y una cultura absolutamente enfocada en la inmediatez. La inmediatez, la rapidez, y encima tenemos la tecnología, las pantallas que, si os fijáis, nos enfocan ahí, en ese yo, y en ese ya, la inmediación, la inmediatez, el cortoplacismo. ¿Y qué es yo y ya? Los que tengáis hijos adolescentes lo sabéis. ¿Qué es un adolescente? ¿Qué es un adolescente? Pues el mundo que es, gira alrededor de su ombligo y el largo plazo de las copas de fin de semana, o sea, no ve más allá. Pues, ¿qué problema nos está generando? Y tenemos una sociedad adolescente, donde está siendo muy difícil madurar. En la educación de los hijos nos cuesta ayudarles a madurar en un entorno de múltiples pantallas, es más difícil, porque encima estas pantallas, pues que están muy bien hechas. O sea, uno se coge un iPhone o sale un nuevo iPhone y dice, no lo quiero, ¿no? Porque es que está muy bien hecho. Y luego te enganchan, ¿no? Todas las tecnologías, luego si queréis hablaremos de eso, ¿no? Porque es uno de los retos, yo creo que tenemos, cómo educar hijos en un entorno de pantallas, ¿no? En un entorno de pantallas. Fijaros que es un mundo, yo vengo de ese mundo, ahora lo veréis, es un mundo donde la tecnología, un móvil, salva vidas. Un accidente y tal, pero cuando está bien usado. Entonces te puedes cambiar el mundo con el móvil o te destruye como persona, si lo utilizas mal. Las redes sociales, la tecnología, etc. De eso Benítez sabe mucho porque él montó
se llama Generaciones Interactivas en Latinoamérica hace ya muchos años, para ayudar a los padres en colegios presentes en la educación de los hijos en un entorno digital. Mucho éxito, ¿no? Se hacían más de 300.000 encuestas, ¿no?, de la relación con las pantallas de niños de 6 a 18 años, y luego desde esa información que se tenía se daba formación en los colegios a los padres y luego los ministerios de educación para que la regulación pues que tuviera, que muchas veces es un tema de salud pública, ¿no? Si lo pensáis, un tema de igual que en otro tema, el tabaco preocupa de cómo está afectando a la gente joven o el alcohol, pues este mundo también preocupa si se utiliza mal, ¿no? Bueno, pues esas 3 reflexiones quería para iniciar el tema. Y a partir de aquí, yo lo que os voy a contar es un poquito mi vida. Y os contaré historias de lo que os decía antes, de muchas cosas, pues muchos errores que uno ha cometido en su vida profesional, en su vida familiar, pero después también, pues también cosas de las que aprendes. El error, yo siempre digo que es peaje para el aprendizaje, es decir, no hay que machacarse porque uno cometa un error, sino, trata de aprender, ¿no?, de los errores que has cometido, ¿no? Y luego, sobre todo, pues las cosas buenas, digo, porque, bueno, pues al final todos estamos rodeados de mucha gente y se puede aprender muchísimo de mucha gente, ¿no?, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, de tus padres, de hermanos, de los hijos. Se puede aprender mucho de los hijos. Yo ahora estoy en esa etapa donde aprendes mucho de los hijos, ¿no?, incluso de los nietos, que algunos también hay por ahí. Pero bueno, os voy a contar un poquito eso, ¿no? Pero antes de eso voy a explicar qué es la madurez, porque ese es el reto, ¿no? Es decir, estamos diciendo que estamos en una sociedad bastante inmadura. El reto que es, cómo ayudamos a madurar, no solo a los hijos, a nivel familiar y a lo mejor con uno mismo, sino también a nivel profesional. A nivel profesional también te encuentras muchas veces los equipos que tienes es ayudar a madurar a esos equipos. Que dejen de estar en el yo y el ya y que estén mirando un poquito más allá de su ombligo, un poquito más allá hacia el largo plazo, que sepan colaborar, que sepan, pues eso, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, eso. Entonces, yo os voy a explicar lo que yo entiendo que es la madurez en la vida, que es un recorrido que, bueno, es toda tu vida, ¿no? Por eso pongo ahí la montaña, ¿no? La montaña, eso es el K2, ¿no? La montaña del K2. Entonces dicen que es la montaña más difícil, no es porque sea la más alta, sino porque es la más complicada. ¿Y por qué dicen que es complicada? Tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos hoy, por la velocidad a la que suceden las cosas. Tú estás de repente a 5.000 metros de altura y de repente pues con un sol fantástico, estupendo, y de repente en 3 minutos ha cambiado el tiempo, se ha helado todo y se convierte en una montaña peligrosísima. Es un poco lo que nos pasa en la sociedad de hoy, ¿no? Yo creo que el paradigma de hoy no es el cambio, siempre ha existido cambio, es la velocidad, ¿no?, a la que suceden los cambios, ¿no? Por eso digo que es el K2. Entonces, en ese entorno de velocidad es donde hoy trabajamos, donde tenemos a nuestros hijos, donde tenemos a nuestras familias, nos superan de repente las tecnologías, lo que aparece, que yo no sigo, que tu hijo y no sabe ni dónde estás. Bueno, pues es el entorno, es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Nos podemos quejar o no, pero oye, es un hecho, está ahí, y a ver cómo somos capaces de hacer mejor las cosas, etc., ¿no? Entonces, os lo voy a contar con el primero de mis hijos. Yo cuando nació el primero de mis hijos, Manolo, pues ¿cómo era ese ser? Pues era un ser maravilloso, ¿no? Era pues un chavalín, pues bueno, que era estupendo, pero que lo que hacía era el ya, ¿no? Él estaba en el ya, es decir, le dolía la tripa, lloraba, tenía hambre, lloraba, no sé, bueno, pues era su forma de... Y era, cuando tenía 2 años, ibas a casa y eras como su héroe, era como un elfo, ¿no? Como los elfos, ¿no? Era maravilloso, ¿no? Entonces, esa etapa del ya, en donde la relación de ese ser con los demás es ya, es lo que os pongo aquí, es una etapa de recibir, de dependencia absoluta, ¿no? Un bebé, 2 años, 3 años. Van pasando los años y de repente ese ser que es maravilloso y que es como un elfo se convierte en un orco. Y entonces entra en la etapa de lo que es la independencia, que es la adolescencia, ¿no? Donde a ese ya le suma el yo y el ya, ¿no?, que os decía antes. Entonces, en esa etapa de dependencia, pues oye, el mundo es su ombligo, el largo plazo, las copas del fin de semana, es esa etapa de la vida donde los padres están insoportables, ¿no?, desde su punto de vista. Yo siempre les decía a mis hijos, mira, el día que dejes de ver insoportable a tu padre,
ahí has superado la adolescencia, con lo cual ya tienen más o menos un momento donde ellos saben que... Pero bueno, es esa etapa, ¿no?, de yo y ya, que lo hay hoy en el mundo profesional. En el mundo profesional hay mucho yo y ya. Uno es capaz de vender a su madre por el bono del fin de año. Uno es capaz de lo que sea, ¿no? Incapaces de colaborar en un equipo, ¿no? El equipo está para colaborar, ¿no?, para tomar decisiones conjuntas, ¿no? Y sin embargo, pues cada uno va a lo suyo, cada uno está a las envidias, el no sé qué. Pues bueno, hay mucho de eso. ¿Qué es eso? Pues una etapa de adolescencia, de independencia. Entonces, ¿a dónde tenemos que seguir en esa montaña que se ha dado toda la vida? Pues es lo que yo llamo la etapa de la... Y voy a apagar. La etapa de la interdependencia, ¿no? Que es donde uno descubre el nosotros, ¿no? Descubre al otro. Es esa etapa donde en el mundo del trabajo, oye, la colaboración, el trabajo en equipo, en donde la familia, ese adolescente, de repente ve que el mundo no es él solo, sino que, oye, pues que tiene que colaborar también en casa, pues con los amigos, es donde surge la amistad de verdad, esa amistad donde uno se preocupa por el amigo, y no es los intereses que tiene cada uno y las gamberradas, sino que, oye, se preocupa también. Pero ahí no acaba, ¿no? Ahí no acaba, en esa etapa de interdependencia de nosotros, hay que seguir en esa montaña a lo largo de la vida, que es lo que yo llamo la etapa de la trascendencia, que es volver al principio pero al revés, ese yo al servicio de tú. Eso se llama espíritu de servicio, y entonces ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde tiene que estar un buen jefe. Un buen jefe lo que se tiene que enterar, y lo que sabe un buen jefe, es que está al servicio de su equipo, que lo importante es el equipo, lo importante es la meta común, lo importante, ahí está, y en la familia lo mismo. En la familia es lo mismo, ¿no? Es decir, los padres que estamos, pues cada uno estamos al servicio del otro, al servicio de los hijos. ¿Para qué? Pues bueno, pues para esa meta que para alguien que tiene fe, pues es, oye, pues los hijos, pues llevarlos al cielo, ¿no? Que eso es lo que ese es el norte, pero ¿los podemos llevar nosotros? No. ¿De quién depende fundamentalmente? De ellos. ¿Qué es lo que pasa en el factor humano? Que no es como las cosas, ¿no? Normalmente una causa genera un efecto, ¿no? El factor humano es distinto, ¿no? El factor humano, tú pones un estímulo y genera una respuesta. Y en medio, joder, pues somos así, está la voluntad y la libertad. Y lo que hay que saber es, oye, ¿cómo ponemos ese estímulo para que esa voluntad de hacer bien las cosas que tenga el que trabaja contigo, que tenga un hijo, él quiera, ¿no?, se motive para ello? Entonces ese estímulo-respuesta, ¿no? Y, oye, los hombres tenemos eso tan bonito que se llama la libertad, ¿no? Y se llama la voluntad. Y uno tiene que querer, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar en la educación de los hijos. Bueno, a partir de aquí, que veis ahí que hay solo ser joven una vez, pero adolescente se puede ser eternamente, ¿no? Yo conozco adolescentes de 50, de 60 años, de todas las edades, ¿no? Se puede ser eternamente. Pero bueno, tenemos toda la vida, es decir, que esta etapa de madurez, oye, es un tema, es un camino que uno tiene que estar. Esa montaña, pues uno la va subiendo a lo largo de toda la vida. Y a partir de aquí les voy a contar un poquito mi vida, si os parece. Yo os voy a contar en confianza, ¿eh? Me voy aquí voy a contar todo. Y luego me preguntáis lo que queráis. Entonces, preguntas fáciles las responderé yo. Preguntas difíciles las responderá el alto mando, que es mi mujer, que está ahí. Es la que de verdad pilota, ¿no? Entonces, ahí, en eso, pues bueno, pues yo os voy a contar. Yo nazco en una familia grande, ¿no? Nací en el 65, yo tengo 58 años. Y una familia muy grande, somos 13 hermanos. Y yo ya aprendí ahí varias cosas. Yo estudié en un colegio, pues como puede ser este. Después estudié en ICADE, que es de los jesuitas. Y después pues hice la mili, aquí en Ciudad Real. Y yo compartir con vosotros algunas cosas, ¿no?, que yo aprendí, ¿no?, en ese entorno, ¿no? La primera cosa que aprendes en una familia muy grande como la que yo pude tener, donde aparte de a sobrevivir y a buscarte la vida, porque si no, el que no espabila no come, pues ¿qué es lo que aprendes? Pues lo primero es que cada persona es única e irrepetible. Cada hermano es único e irrepetible. Cada uno de vosotros que estáis aquí sois únicos e irrepetibles. Y por tanto aprendes a querer a las personas como son. Y en la familia, en la que yo he vivido por lo menos, era una familia donde somos 13 hermanos, cada uno de una manera distinta.
y a cada uno se le ha querido como es, con su miseria, con sus problemas, con sus... Y bueno, ¿qué es lo que nos pedían mis padres? Bueno, pelear un poquito, joder, pues intenta hacer bien las cosas, pues... Pero se te quiere como eres. Y además, cuando conoces a cada uno y cuando conoces en profundidad a una persona, es que siempre aprendes algo. Yo no conozco ninguna persona en mi vida de la que no haya aprendido algo. Siempre tiene algo bueno, ¿no? Pero claro, hay que conocer a las personas, ¿no? Entonces, mensaje aquí, oye, hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo a la familia, hay que dedicar tiempo a conocer a cada uno, hay que dedicar tiempo, y empezar por la mujer, en mi caso, ¿no? Por el marido. Eso es lo primero, ¿no? Y que eso muchas veces se nos olvida también. O sea, en un matrimonio, en una familia, lo primero es tu mujer. No son los hijos. Lo primero es tu mujer. Y a las mujeres lo primero es tu marido. Ahí no te puedes equivocar. Eso es muy importante. Entonces hay que cuidar muy bien eso, ¿no? Porque si no la cosa se nos complica, ¿no? Y otra de las cosas que aprendí allí en esa familia, pues yo soy un golfo de todos mis hermanos. Yo era el cuarto y a mis padres, la verdad es que a los pobres los he hecho sufrir. Yo tuve una adolescencia absolutamente insoportable, he hecho, yo qué sé, trastada. A los 13 años les cogía el coche, me fui con 16 años hasta Zaragoza. O sea, barbaridades de esas que porque Dios es bueno y al final, eso, yo por ejemplo tengo mucho cariño a los ángeles de la guarda. Por cierto, he tenido uno que es muy fiera de cuando tenía esas edades, ¿no? Y les he hecho sufrir mucho, ¿no? Y he visto cómo, oye, tus padres sufren tal, pero después también te da optimismo en la vida, ¿no? Porque aunque tengas, que he tenido también, ¿no? Hijos de estos adolescentes que están diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Es decir, el tiempo ya lo arreglará, ¿no? Ya lo curará, ¿no? Pero al mismo tiempo que bastante vos fuera de estas personas que querías cambiar el mundo, ¿no? Hacer cosas. Y entonces, lo que mis padres nos transmitían a todos, y si quieres cambiar el mundo, Manolito, decían, empieza por cambiarte tú mismo, ¿no? Empieza por ti mismo, ¿no? Entonces, ese es un tema que es eso, ¿no? Esas ambiciones hay que tenerlas, pero que, oye, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Es la manera en la que uno puede cambiar el mundo, ¿no? Y luego, pues, el tema de eso que os decía, ¿no? De, al final, aceptarse uno como es, pero también exigirse. Porque si uno no se acepta como es, al final acaba en la amargura. Si uno no se exige, al final acaba en la mediocridad. Entonces ahí con los hijos, con nosotros mismos, hay dos cosas muy importantes para subir ese K2 que os decía, ¿no? Que empiezan, el primer paso, acéptate a ti mismo. El segundo paso, exígete. Entonces eso es muy importante para nosotros mismos y es muy importante para nuestros hijos, ¿no? que tenemos que educar. Bueno, pues esto es lo que yo, mensaje es fuerza, ¿no? Que os digo de lo que yo aprendí ahí en esta familia, ¿no? Luego me dio una formación muy buena. Mis padres, la verdad es que hicieron un esfuerzo tremendo, nos llevaron la educación era un tema fundamental. Entonces, el que la tenemos en casa, pero después pues procuraban y hacían unos esfuerzos brutales. Bueno, mi padre pues trabajando el trabajo en IBM toda su vida, pero luego dando clases pues para 2 sueldos para poder sacar adelante a 13, ¿no? Podéis imaginar. Y en ese sentido, pues cuando se trataba de estudiar, pues me permitió estudiar en una facultad, una universidad, pues es muy cara. Que es esta, la de la Universidad de Comillas, el CADE, ¿no? Pero bueno, ellos creían que había que formarse bien, ¿no? Luego los colegios, lo mismo, hicieron un esfuerzo grande por llevarnos a colegios donde acompañaran les acompañaran a ellos en la educación que querían dar a sus hijos, ¿no? Y nos llevaron a colegios, pues como puede ser este colegio, ¿no? Donde, como ha dicho la directora, y me ha gustado mucho el tema de que tenemos muy claro que esto es familia y fe, ¿no? Que al final es, como quería terminar esta parte, lo más importante que a mí me transmitieron mis padres fue la fe. Pues fue esa educación y luego la fe. Y no por lo que me dijeran, sino por lo que yo vi y por lo que sigo viendo. O sea, mis padres tienen 88 años y 85 años, tienen 80 nietos, 13 hijos, 80 nietos y están ya casi, creo que son 50 bisnietos lo que tienen, es una locura. O sea, es una cosa muy grande, muy grande. Y os voy a dar un detalle. En casa de mis padres, todos los años
hay un regalo de Reyes, un detalle, llega un regalo de Reyes para todos y cada uno de los hijos, de los nietos y de los bisnietos. Entonces, el tener un cartelito en casa de mis padres, una casa grande, tener un cartelito en casa de mis padres que pone familia Echanove Pasquín, que es la mía, o ahora los nietos, ¿no? Familia no sé qué tal, eso es como decir, oye, esto es como que tiene, es como, vamos, te sientes propietario del Corte Inglés, casi, una parte y bueno, pues esos son, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo la fortuna de una familia grande, pues aprender estas cosas. Entonces, al final, claro, pues cuando tú has vivido esto, pues tienes una influencia, ¿no? Tienes una influencia y pues a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Me ha pasado lo mismo, tenemos 10 hijos, tenemos 9 nietos, ahora os los voy presentando a todos en función de mi evolución profesional, yo os los voy a ir comentando a todos, y bueno, pues ahí tuve la suerte pues de conocer a mi mujer cuando era muy jovencito, yo tenía 16 años, o sea, ya a mí me arregló mi mujer. O sea, eso no es un... De hecho, cuando yo hacía trastadas y tal, y entonces me mandaba la porra durante el noviado, que me decían, oye, ¿lo has dejado con novia? Digo, no, yo no lo he dejado, yo sigo con ella, la que lo deja es ella. Entonces luego al final volvía y tal, entonces se encontraba mi madre con mi suegra, que ya falleció, y se la quedaba y dice, ¿qué le ha hecho el sinvergüenza de mi hijo a tu pobre hija? O sea, yo estaban entregados a mí. O sea, yo era, bueno, en mi casa estaban completamente entregados. Y bueno, pues nos casamos muy jovencitos, con una mano delante y otra detrás. Acabamos la carrera en el año 88. En septiembre, después de acabar el último curso, Nuria empezaba a trabajar en mi colegio como profesora y yo en el mes de octubre en mi primera empresa, en Data General. Y no teníamos nada. Pues mis padres que no iban a dar, bastante tenían, con 13 hijos, ¿no? No tenían nada. Pero fue a la aventura, ¿no? Que yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Yo cuando veo ya a la gente joven que dice, no, que me tengo que casar ya con la casa puesta, con no sé qué, con tal, el trabajo que lo tenga ya seguro, ¿qué tal? Vete a la aventura. Si es muy bonito vivir la aventura también. Y bueno, pues fue muy bonito. También tenés, en esa aventura pues, empiezan a llegar los hijos, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Pero al final cuando estás ahí, la verdad es que después, claro, es que yo me dicen ahora, con la edad que tengo, digo, me pego un tiro, ¿no? Pero en esa etapa que estás joven, que estás fuerte, que estás no sé qué, es que se disfrutas, ¿no? de esa aventura y disfrutas mucho, ¿no? Yo ahora os voy a comentar temas, ¿no? Entonces, yo recuerdo el día de mi boda, llega mi madre y me dice, Manolo, te voy a decir una cosa que quiero que no se te olvide nunca, ¿no? Me dice, estoy el día de la boda, me dice, mira, si tú quieres tener una buena familia, si tú quieres que tus hijos salgan todos bien, si tú quieres que... limítate a una cosa. ¿Qué cosa es esa? ¿Dónde está el secreto? Me dice, quiere mucho a tu mujer, limítate a eso. Dice, y todo lo demás te va a venir. Todo lo demás te va a venir. Y bueno, pues uno metiendo muchas veces la pata y con todas estas cosas, pues sometido al alto mando, yo ya le pregunto a mi mujer, le digo, Nuria, ¿me apetece ir a jugar al tenis? Y me dice sí o sí no. Entonces, bueno, pues, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ese es un secreto, ¿no? Para educar bien a los hijos, pues ahí está. Luego, tienes la tentación, ¿no? Y sobre todo cuando tienes tener muchos hijos, te puede pasar también en el mundo profesional, la tentación que tienes muchas veces de quererlo tener todo controlado. Eso es un tema que a mí me ha pasado mucho, de quererlo todo controlado. Y entonces, al final te das cuenta de que no puedes tenerlo todo controlado. Que lo que tú tienes que hacer es, hay veces que hay que arriesgar, ¿no? Hay veces, pues muchas veces que tienes que pedir perdón también, ¿no? Por los hijos. No hay nada que descoloque más a un hijo que cuando has metido la pata un cabreo que no se merecía, una bronca que has echado a destiempo, no sé qué, que después vayas al hijo y le pidas perdón. Oye, hijo, perdona, me he equivocado. Se te quedan así como descolocados, ¿no? No hay nada peor para un hijo que sus padres o su padre o su madre le proyecte que es que su padre es perfecto. Porque eso es insoportable. Y al final lo que te va a decir es, yo no puedo ser perfecto, con lo cual tira la toalla. Entonces tu hijo tiene que saber que tú tienes debilidades, igual que las tiene él, que tú tienes
No hay que proyectarles de que yo he sido perfecto. Yo tengo hijos que unas notazas fantásticas y me dicen, oye papá, tú también eras de los... Digo, bueno hijo, no, la sacas tú mucho mejores que yo era mucho más golfo que tú, es decir, no estudiaba mucho menos, era menos responsable, pero que no hay que tratar de proyectarles, ¿no? De proyectarles porque eso lo hace inalcanzable, con lo cual tiran la toalla. Y luego encima no es verdad, porque todos tenemos, ¿no? O sea, perfecto es Dios, ¿no? Los demás, pues bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Luchamos cada día y tal, pero ahí pues no hay por qué proyectar ese tema. Luego, muy importante, ¿no? Oye, disfruta, ¿no? De cada edad de tus hijos. Porque muchas veces lo que cuando estudiábamos dices, oye, el día que trabaje, que ganas, ¿no? Y cuando trabajo, oye, qué bien mi vida de estudiante, ¿no? Pues con los hijos es lo mismo. Joder, es que estaban los niños, gatos pequeños, que no nos despierta por la noche. Disfruta también de esa etapa. Muchas veces es la actitud con la que uno va. Y cuando te llega la adolescencia, oye, que sí, que ya no te trabaja solo el tema físico de no sé qué, sino el tema del coco, ¿no? Y cuando encima tienes adolescentes y del otro ya te trabajan el coco y lo físico, con lo cual ya te vuelves loco, ¿no? Pero disfruta también. Un adolescente es muy divertido. O sea, la etapa esa donde conoce a alguien, donde no sé qué, tal, las gamberradas que te pueden hacer. Oye, pues hay que verlas también, ¿no? Yo creo que hay que saber también, no sé, asombrarse cuando te llega, pues, la etapa en la que estoy ahora, ¿no? Luego lo habremos más, ¿no? Tienes hijos casados y tienes... Ya te sientas a observar, o sea, el domingo que vienen todos a comer a casa y tal, te sientes, te acerca uno, te dice un problema con los hijos, el otro te viene de un tema profesional, y ya disfrutas con eso, o sea, disfrutar cada etapa de la vida de tus hijos, ¿no? Y disfrutarla pasando tiempo con ellos. Yo ahora os contaré, ¿no? Pues, tipos de cosas que hacía, ¿no? Pues yo qué sé, de casa abierta a los amigos. Pues yo eso, en mi casa, y esa es la que lo sufre más, es Nuria, porque al final, pues bueno, tienes ahí un montón de adolescentes, o que te hacen una fiesta, o que te hacen no sé qué, pues bueno, pues, pero oye, casa abierta, por lo menos les conoces. Muchos amigos de mis hijos llaman tío Manolo, ¿no? Te llaman tío Manolo, porque han estado tantas veces que es ya casi como si fuera familia, ¿no? Cuando llega la adolescencia, pues te conviertes en un chofer de adolescente, que lo llevas a un sitio al otro, tal, lo recoges a las 2 de la mañana, lo recoges no sé qué, pero por lo menos, ¿por qué? Ves cómo van, ves con quién vienen, vas, vienes, entonces pues oye, y pasas tiempo con ellos, los llevas a la universidad, los llevas al colegio. Cuando éramos pequeños no repartíamos, ¿no? Nuria, pues me lo llevaba yo al colegio todas las mañanas. Entonces en el camino, bueno, pues vas pasando tiempo con ellos cuando llega el momento de los partidos de fútbol, ¿no? En los colegios y tal. O sea, yo no me perdía ni uno. Porque encima es que disfrutas los partidos, les ves que el otro tal. A veces por los que son más buenos, por los que son más malos, por los que... Pero ahí estás, ¿no? Y estás con ellos, ¿no? Pues hay que pasar tiempo, ¿no? Porque merece la pena, ¿no? Merece la pena. Y luego compartir aficiones, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y solamente una cosa, que cuando... Hay veces que nos venimos arriba, ¿no? Con los hijos, de hacer esto, lo otro, tal. Pero cuando te vienes arriba, pues, oye, hay que cumplir. Si tú has quedado con tus hijos en algo, pues hay que cumplir, ¿no? Entonces yo os voy a poner el lío que me metí yo hace 4 años, ¿no? ¿Dónde me ha llevado? Al lío que pues, ha sido un lío, lo voy a poner con un vídeo, ¿no? Un vídeo muy rápido, pero que bueno, que ha sido entretenido también.
Pues eso fue una liada que uno de mis hijos hacía Iron Man. Entonces, en una cena de estas del domingo hace 4 o 5 años, estaban los hijos pues diciendo, organizándose para hacer ellos, ¿no? Y a mí se me ocurrió simplemente la tontería de decirles, esto lo hace cualquiera, ¿no? Y entonces me dijeron, papá, no hay narices. Y digo, ¿dónde hay que apuntarse? Y entonces, desde aquel donde hay que apuntarse, pues nos hemos hecho los últimos 4 años 3 Ironman, ¿no? Uno ha sido en Elsinore, otro ha sido en Lima y otro ha sido el último fue en Maastricht. Lo bonito de esto es los 6 meses de entrenamiento que tienes para cada uno de ellos, porque los haces con ellos y encima te das cuenta de que los hijos se preocupan por ti, ¿no? Oye, papá, ¿has ido a entrenar? No, vete a entrenar a mí, porque se preocupan de que, y dices, joder, estos tíos, joder, ya te tengo 20 y tantos años y se preocupa por su padre, ¿no? Y luego, pues el plan a estas carreras, pues vamos toda la familia. El último que fue el año pasado en Maastricht, fuimos hasta con todos los nietos. Y entonces ya te pasas ahí unos días donde te piensas que estás en las Olimpiadas, porque la verdad es que la marca de esta Ironman es tremenda, como la ciudad entera se vuelca con él, y te parece que estás ahí y encima con los nietos animando, con los... Lo único también es una curita de humildad, ¿no? Porque cuando tú llegas ya te bajas, has nadado, te bajas de la bicicleta 90 kilómetros, te pones a correr y de repente ves a mi hijo mayor que había empezado contigo y que está ahí animándote. Venga papá, ánimo, y a mí todavía me quedan 21 kilómetros corriendo. Curita de humildad de decir, oye, los años pasan y tienes que ir con más. Pero bueno, que merece la pena dedicar tiempo en cada etapa. Una vez será acompañándoles al fútbol de pequeños, otras veces será llevándole a la niña pues a la gimnasia que me he llevado yo de estos de artística de tal, otra vez que encima haces ahí con los padres que están allí, con sus hijos, bueno, es casi mejor, es mejor que ver un partido en Madrid, es mejor que no en Madrid cuando están tus hijos ahí. Tú has dudado igual que yo. Pero bueno, está ahí, ¿no? Y lo pasas bien y disfrutas, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de aquí, para conciliar, que no me gusta la palabra, yo creo que hay que hablar más de integrar, ¿no? Es decir, la vida familiar y profesional es algo que hay que integrar, no es un tema de... Entonces, bueno, pues ahí voy a una frase que decía San Francisco de Asís, ¿no? Dame, Dios mío, humildad para reconocer aquello que no puedo cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. Dame la fortaleza para cambiar lo que sí que debo de cambiar. Hay cosas que debo de cambiar. Pero dame la sabiduría para distinguir la diferencia, ¿no? Entre qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar, ¿no? Entonces yo creo que en esa frase de San Francisco, pues yo creo que uno en su vida, pues oye, pues ves qué cosas debo de cambiar, cuáles no, y yo os voy a contar ahora algunas de las que no sé si me estoy enrollando más de la cuenta. Pero bueno, aquí os voy a ir presentando a cada uno de mis hijos, ¿no? En función de dónde trabajaba yo en ese momento. Yo en el año 88 entro en una compañía que se llama Data General. Data General es una compañía de informática. Yo entro en el departamento de ventas. Ventas. Ahí veis que están mis primeros 2 hijos. Manolo, que es el mayor. Manolo estudió también en ICADE, hizo 3, empezó a trabajar en una consultora que se llama McKinsey, después estuvo trabajando en Google, estuvo viviendo en Irlanda, ¿no? Un par de años allí. Y Jorge, él está soltero. No acaba de... Ahora parece que ha encontrado su novia, pero bueno, ya veremos, ¿no? Porque el noviazgo está para dejarlo. O bien porque te casas o bien porque, ¿no? Un agarrador, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que encontrarle también el sentido, ¿no? El sentido del noviazgo es, oye, pues ver que... Oye, que sí, que yo quiero vivir, ¿no? Esa etapa de mi vida toda mi vida con la otra persona, ¿no? Y luego Jorge estudió también en ICADE, hizo 3, Derecho y Empresariales. Jorge trabaja en Garrigues, él se ha ido por el lado del derecho, tiene 3 hijos. Y este pues igual de insensato que su padre, se casó con 23 años. Y bueno, y es un tipo divertido, ¿no? Con estos Jorge, que parece tan formal y tal, la primera borrachera gorda de un adolescente de inicio fue Jorge, ¿no? Que llega a casa y tal, y veis su madre se echa a llorar cuando le ve que el se arrastrándose por los suelos. Y entonces son de esas cosas, oye, que no pasa nada. Hay que intentar evitarlo, pero que cuando pasan cosas, no pasa nada. No pasa nada. Y hay que decir, no, es que este hijo no tiene remedio. Pues no, sí que tiene remedio.
Me acuerdo del estímulo-respuesta, ¿no? Es decir, hay que meterle ahí la motivación, ¿no? Para que él tome sus decisiones, ¿no? Y muchas veces es pim pam, ¿no? Y a nivel profesional, pues yo fue la etapa donde yo descubrí lo que es el mundo de las ventas. Yo soy vendedor. Yo en mi carnet de identidad, si pudiera poner vendedor. Un vendedor al final que es la cara y ojos de la empresa en el cliente. Y es la cara y ojos del cliente en la empresa. Es alguien que tiene que saber empatizar con el cliente, conocer muy bien tu negocio, conocer muy bien el negocio de tu cliente. Entiendes de verdad lo que es una organización, porque tienes que liderar gente sin tener mando directo sobre ellos, porque tienes que conseguir que las distintas áreas sirvan o resuelvan un problema que tiene tu cliente, ¿no? Entonces, eso a mí me vino muy bien también en la vida personal, ¿no? Yo a mis hijos se lo he dicho muchas veces, cuando se pelean y tal, dice, coño, negocia, ¿no? Negocia con tu hermano, véndeselo, tío. Déjate de peleas, ¿no? Pues yo creo que todos tenemos que descubrir el vendedor que llevamos dentro, que te ayuda a ponerte en los zapatos del otro cuando estás hablando, que te ayuda a empatizar, a comprender, a entenderle, que te ayuda a conocer tus debilidades, lo mismo que conocer las de tu empresa, que te ayuda a ver cómo puedes ayudar al tercero, ¿no? Que es o la empresa o con el amigo con el que estás. Ese vendedor que llevamos dentro yo creo que hay que encontrarlo, ¿no? Porque todos lo llevamos, ¿no? Y luego el otro tema que quería destacar en esta empresa es el encontrar sentido y propósito a lo que haces. Mi tema profesional, yo por ejemplo, ¿cómo lo descubrí allí? Yo tuve la suerte de que estuve en un equipo de 20 personas, era el momento donde España entraba en la Unión Europea, donde estaba montando el tema de la Unión Europea en aquellos años. Entonces crearon un equipo de 20 personas donde éramos gente de todos lados. Había 3 españoles, 2 o 3 alemanes, ingleses, franceses, como lo del chiste, ¿no? O sea, había de todos los países. Entonces tuvimos 10 meses primer tema que me aguantó mi mujer. Recién casados, estoy en un programa de 10 meses donde desaparecía un mes, después desaparecía otros 2 meses y bueno, pues eso, y ella no se quedaba, ¿no? En casa, su trabajo es verdad, pero bueno, ya es primera exigencia, ¿no? Que dices, oye, tema profesional a veces tiene exigencias familiares que tienes que estar, ¿no? Entre los dos, verlo con claridad, ¿no? ¿Dónde descubrí el propósito de mi trabajo? Pues en un otro tema de este grupo que nos daba información y éramos un poco del primer nivel de la compañía, yo llego a Estados Unidos en la estancia que tuvimos allí. Y entonces cuando estábamos en la línea de la fábrica, ¿no? Que fabricaba los sistemas estos enormes, de repente me cuentan una cosa que hacen los vendedores, es lo que se llama el forecast. El forecast es la previsión de ventas que vas a hacer. Dice, oye, pues tengo estos clientes, creo que le voy a vender esto, la probabilidad de que esto vaya a ocurrir es tanto. Entonces, más o menos, dice, es una estimación de lo que tú como vendedor vas a vender, ¿no? Y entonces resulta que para todo lo que era el dimensionamiento de la fábrica, de las líneas de producción, lo que se juntaban eran todos los forecasts que se hacían en el mundo, de todos los vendedores de data en el mundo, al final estaban alimentando eso. Entonces, el forecast, cuando uno lo veía en el día a día comercial, la gente no se lo tomaba en serio. Era una cosa de, me lo quito del medio, ¿no? Forecast, venga, ya sea lo que sea. Claro, yo cuando vi cómo influía esto, cuál era el sentido de hacer eso, cuál era el propósito de lo que yo tenía que hacer en mi trabajo, pues bueno, lo siempre muy en serio. Y uno tiene que descubrir, cuando está trabajando, ya esté yo en administración, ya sea la persona que está limpiando las oficinas, ya sea, cuál es el sentido de mi trabajo, cómo aporta, ¿no? Al propósito que tiene, a la misión que tiene la compañía. Cuando uno descubre eso, su trabajo lo hace mucho mejor, cualquier trabajo, el que tengas, desde estar limpiando hasta ser el director general de la compañía, que ahora hablaremos de eso, o el presidente de la compañía. Entonces, el propósito, ¿no? El sentido de las cosas, ¿no? Bueno, pues esto es lo primero que yo aprendí en esa etapa, ¿no? Y aprendí igual lo que os decía, ¿no? Esa etapa de la dependencia, 2 niños pequeños que tienes, que vas para arriba y para abajo, y bueno. Segunda, de ahí me fui a British Telecom. Entonces, ¿por qué me fui a British Telecom? Pues mira, yo en mi vida profesional, muchas veces la gente, tú te paras a decir, oye, ¿qué tengo que hacer para progresar? Tal. Y piensas que todo depende de ti. Yo en mi vida profesional, y ahora la vais a conocer entera, es que no ha dependido de mí. De mí lo único que ha dependido es tratar de hacer bien mi trabajo, estar enfocado y tratar de hacerlo bien, bien hecho. Y siempre es otra gente la que tira de ti.
porque de repente surgen circunstancias en las que, hoy pues tiran de ti. Y a mí me ha pasado eso toda la vida, no es ni porque seas mejor, ni porque seas más listo, menos listo, es porque estabas ahí en ese momento, porque tú has procurado hacer bien las cosas y porque alguien tira de ti. Que es lo que en este libro pues, me pasó con Teófilo del Pozo, un gran jefe, que es lo que os digo, cuando tengáis un buen jefe, eso hay que cuidarlo como oro en paño. Un buen jefe es lo mejor que uno puede tener. De hecho, la gente no cambia de compañías, cambia de jefes. Cuando está hasta el gorro de su jefe, ¡pum!, se tira, porque no aguanta más. Entonces, yo ahí da gracias y aprendes si tienes un buen jefe. Teófilo del Pozo era el director general de la tallerera, que es el que la montó, se fue a montar British Telecom en España, y entonces me dijo, Manolo, vete conmigo. Pues porque le había gustado, como había trabajado con él, lo que estábamos haciendo, pero no es que yo me hubiera puesto a buscar nada. Es él el que tira de mí, ¿no? Y luego, aquí otra de las cosas que aprendes, aparte de lo del buen jefe, es el anillo de compromiso, ¿no? Que eso se aplica, yo creo que a todo, ¿no? Lo aplicas a tu vida familiar, la vida empresarial. ¿Qué significa esto que llevamos aquí? El anillo de compromiso. Pues básicamente el anillo de compromiso lo que significa es que, oye, yo estoy dispuesto a sacrificar mis intereses personales porque hay un proyecto común con mi mujer que merece la pena. Y por tanto, o ese proyecto común familiar que hemos hecho, lo cuidamos, para que merezca la pena de verdad, o si no, ¿de qué voy a sacrificar mis intereses personales? Por lo tanto, hay que cuidar ese proyecto común. En el mundo de la empresa es igual. Oye, mi compromiso, el compromiso no es con los jefes, el compromiso es con la empresa, con el objetivo, con el propósito, con la meta que busca esa empresa. Entonces, si yo soy capaz de comprometerme, de hacer sacrificios personales, porque el proyecto merece la pena. Si no, no. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy muchas veces en la gente joven, no tan joven? Pues que como no hay proyecto común, oye, mientras los intereses personales de cada uno no me los tocan, la cosa va bien. En el momento en que de repente me toquen los intereses personales, pues aquello se rompe. Y por eso se rompe tanto. Porque no hay un proyecto común atractivo que haya que cuidar. Esa aventura que os decía antes, ese tener proyectos en tu vida, ese cuidarlo cada día, pues es esencial. Pues es que en el trabajo es igual. Un jefe lo que tiene que estar es enamorando a su equipo de lo que estamos haciendo, porque se tiene que comprometer con eso que estamos haciendo y que le encuentren sentido al esfuerzo que están haciendo cada día, levantarse por la mañana para ir para allá, merece la pena, pues hay que cuidarlo. Entonces ese es el anillo de compromiso, ¿no? Que es otra de las cosas que aprendes y que lo aplicas, ¿no? en toda tu vida, habiendo metido la pata 1000 veces, ¿eh? Pues la metemos 1000 veces. Pero oye, se te quedan, algunas cosas se te quedan, aunque no... Y bueno, si alguna vez sales en los periódicos, me dijo una vez Teófilo del Pozo, cuando llega, habíamos vendido a Repsol, ¿no? Como cliente de British Telecom, y aparecía en la portada de La Expansión, decía, también me acuerdo del titular, decía, vete, arrebata a Telefónica las comunicaciones internacionales de Repsol. Y entonces me voy con el periódico, Teófilo, y salía la foto de Teófilo. Teófilo, mira, sales aquí en el Expansión y me dice, Manolo, si alguna vez sales en los periódicos, que tus hijos no se arrepientan de ello. Y a mí eso es un tema que se me quedó ahí grabado, porque este era un hombre que tenía una ética en todo lo que hacía que era brutal. Un hombre correcto, un hombre... Y en eso pues, a mí me influyó muchísimo. Lo mismo que me influyó en ese sentido también mis padres, algo menos. Y bueno, pues te influye, ¿no? Entonces que en alguna etapa de mi vida me vino muy bien recordar aquello. Bueno, en British Telecom aquí nace mi tercera hija, Nuria. Yo tengo 7 fieras y 3 princesas. Eso es lo que tenemos de hijo. Entonces la primera es Nuria. Nuria, cuando eran 8, eran 7 chicos y Nuria. Y Nuria yo les hago, un musicazo, ya verás, esta va a ser, oye, súper femenina, y eso sí, no le tosía. Entre mis hijos
se apega entre ellos todo lo que han querido y más. A Nuria, o sea, ella, vamos, le tenían un respeto que les ponían. Ahí es donde yo digo que es que realmente las mujeres, cuando dicen el what is a woman, ¿no? Que se está poniendo ahora tan de moda, ¿no? ¿Qué es una mujer? Yo digo, es un ser superior, joder, yo lo he visto claramente, ¿no? Yo creo la respuesta, y yo con mi hija Nuria, es que lo ves, ¿no? Dices, es una cosa, los hijos, en términos de mi mundo, que son las telecomunicaciones, como vais viendo, yo siempre he dicho que los hijos son digitales, 0-1, son muy simples, los chicos son muy simples, 0-1. Y las niñas son analógicas, ¿no? Que es como un poquito más compleja, es un sistema más complejo, ¿no? Más superior, como digo yo, ¿no? Pues ese es un poco el tema. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En la educación de los hijos y de las hijas hay que tenerlo en cuenta. Nuria pues trabaja en Telefónica, es la que ha seguido los pasos de su padre, y José María pues es el cuarto. José María, este es muy divertido, porque los tres primeros eran muy buenos estudiantes, ¿no? Y José María era un desastre. José María era lo que suspendía, después volvía, eso sí, una inteligencia emocional que digo, yo si me dicen, oye, ¿tus hijos quién no se va a morir? Le digo, José María, el peor estudiante. Y lo veías, desde que era pequeñito. ¿Por qué? Porque se busca la vida lo que fuera. Un vendedor como la copa de un pino. Entonces yo recuerdo a José María y tal, que él venía, nosotros con sus notazas tal, y José María con sus 4 o 5 suspensos tal. Y me dice un día, nos dice a su madre, me dice, papá, mamá, dice, qué duro esto de ser torpe en una casa de listos. Ese es José María, ¿no? Claro, yo lo he visto ahora, cuando él se dedica a ventas, ¿no? Igual que, y yo lo he visto en esta época de la pandemia, ¿no? Donde había mucho teletrabajo y tal. Él está en una empresa holandesa, ¿no? Ahora no, una alemana, se acaba de pasar hace poquito en temas de estos de logística y de historias de estas. Entonces, yo lo he visto en casa porque montamos, en la pandemia, se vinieron todos mis hijos a mi casa. Los casados, con los nietos y todo, los 2 meses o 3 que estuvimos ahí encerrados, oye, no sabéis lo divertido que fue. Lo divertido que fue, o sea, yo esa etapa que fue dura, ¿verdad?, para todos. Sin embargo, claro, ellos tenían sus pisos más pequeños, nosotros en una casa grande, y entonces dice, oye, nos vamos para allá, y nos juntamos todos ahí. ¿Cuántos eran, Nuria? 19 o así, ¿cuántos estamos? 19. Entonces, la logística de montar todo aquello, bueno, era espectacular. Entonces, ahí lo primero que hice también fue montar una red de telecomunicaciones en mi casa, vamos, ni la mejor pyme del mundo, o sea, tiene la red que hay en casa. El caso es que después de aquello, pues con todo el tema del teletrabajo, que había mucho, pues siguen viniendo a casa. De vez en cuando van viniendo uno, otro, y aquello parece una pyme, ¿no?, cuando están en casa. Y yo le he visto a José María vendiendo a clientes. Y te quedas así observándolo y tal, cuando estás ahí, y dices, pues es que no le pueden decir que no. Pero ¿quién le dice que no a este tío? Entonces, bueno, pues eso de la venta que os decía antes. Y nada, José María tiene 2 hijos. Él estuvo viviendo también un par de años en Holanda y ahora pues está también aquí en España. Más cosas. De ahí me fui a Telefónica. Telefónica en ese momento, por eso liberalización, y entonces al primero que se llevan es de la competencia fue a mí, pero porque estábamos muy poquitos. O sea, no es porque yo fuera muy bueno, sino que había poquitos y dice, oye, ¿quién es? Y yo era no, perdón, esto no es Telefónica, me queda todavía France Telecom. Eso pasa después. Pero bueno, me voy de British a France Telecom. Y entonces yo me fui a hablar con Teófilo, ese super jefe, ¿no? Entonces me ofrecían la dirección comercial y de marketing. Yo era muy jovencito, pero ya era para montarla desde cero, lo que hoy es Orange. Y entonces, pues, me voy a ver a Teófilo y digo, joder, Teófilo, me están ofreciendo esto y tal. La verdad es que me apetece mucho, pero joder, es que yo me quiero quedar aquí contigo y tal. Y me dice, mira, Manolo. Dice, yo he montado en España Fujitsu, yo he montado en España Data General, yo he montado en España British Telecom, y te estás diciendo que te está surgiendo una oportunidad para montar France Telecom en España y ser de las 3 personas que lo van a montar, y me estás pidiendo que qué hago. Pues, dice, Manolo, vete. Dice, yo lo siento mucho, pero vete. O sea, yo me iría, porque es una oportunidad que no puedes rechazar. Fijaos que jefe. Pues el jefe está pensando en su equipo, ¿no? Y lleva ya muchos años trabajando con él,
y el de data engineer y del otro, y ahí estaba el tío, ¿no? O sea, que un buen jefe hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo. Hay que mandarle manolitos así de vez en cuando. ¡Oh, qué bueno! Pollos esto para cuidarlo, jefe hay que cuidarlo. Entonces me fui esto, a France Telecom. Y ahí es donde, bueno, nacen dos hijos. Javier también estudió en ICADE, si vais viendo casi todos en ICADE pues han estudiado 7 de mis hijos, ¿no? Ahí siguiendo un poco a su padre. Javi trabajó en BBVA, después trabajó en Unibail Rodamco, pero hace unos años decidió emprender, ¿no? Este es empresario. Entonces ha montado una empresa que la verdad es que va muy bien. Es de temas de nutrición, de productos de cuidado de salud, nutrición, etc., ¿no? Y le va muy bien, ¿no? Y luego Jaime estudió también E3, Empresa y Derecho. Jaime pues empezó a trabajar en banca de inversión, en Lazar, banco de inversión, y cuando llevaba pues 6 meses, un año, no llegaba todavía al año, pues decide cambiar de vida. Y entonces Jaime se fue hace 4 años al seminario. Entonces hoy está en cuarto, está terminando cuarto de seminario. Estos dos, mis hijos son todos muy musiqueros. Yo de jovencito tenía mi grupo también. Yo tocaba la guitarra, teníamos un grupo y que tocábamos ahí pues con las canciones de la época, ¿no? De Nacha Pop y todo esto, ¿no? Y entonces a mí siempre me ha gustado mucho, y eso se lo hemos metido en vena a mis hijos también. Entonces el mundo de la música está muy bien, pero tiene una línea, una frontera de la noche, que, joder, que como pues te puedes perder o te lo puede pasar muy bien. Y entonces ahí lo que hicimos fue, en esas promocionales de la música, pues montamos en casa, pues si no nos echaba Nuria de casa a todos, pues los ensayos, podéis imaginar, ¿no? Batería, guitarras eléctricas, no sé qué tal. Entonces montamos una sala insonorizada. Entonces tenemos una sala insonorizada donde todos han tocado allí, pues todos tocan algo, la guitarra, la batería, el bajo. Y mientras estudiaban, pues tuvieron sus momentos de éxito, ¿no? Pues han llenado la Joy Eslava de Madrid 2 o 3 veces con 1000 personas, fueron teloneros en el concierto de los Hombres G, ellos fueron los teloneros. En Marbella, en el Starlight, fueron teloneros también de Dani Martín, el Canto del Loco, pues ellos estuvieron de teloneros ahí tocando, o sea que tenían, pero claro, Nuria y yo íbamos a todos los conciertos, ¿por qué? Para que no se les fuera la olla. Pues chavales de 18 años, 19 años, 20 años, no sé qué, entonces íbamos allí y cada vez que, oye, vale, todo, entonces les bajaba, ¿no? Lo que hacía lo del César, de que recuerda que eres humano, tal, pues para que no se te vaya la olla, pues estábamos ahí y nos lo pasábamos que te mueres. O sea, yo los conciertos, ¿verdad? Los conciertos que hemos ido a ver y que, bueno, una barbaridad, ¿no? Y Jaime es el más musiquero, ¿no? de mis hijos. Este lo toca todo, toca la batería, toca... Y pues, de hecho está en el seminario, pero está estudiando también en online, por la UNIR, está estudiando la carrera de música. Y este es un poco, no sé si habéis oído hablar de un grupo de música que se llama Hakuna Group Music. Bueno, pues el coordinador de ese grupo y el batería del grupo, que el último concierto fueron 8000 personas ahí en Vista Alegre y tal, es Jaime. Entonces él sigue en el seminario, pero bueno, pues es la música le apasiona, ¿no? Y además él dice que la música que te acerca a la belleza, que te acerca, dices, es una manera de acercar a Dios, ¿no? De acercar a Dios a la gente, ¿no? A través de la belleza, de la verdad, de la bondad, es como llegas también a... Y entonces, bueno, pues para él la música pues es muy importante, ¿no? Este es Jaime. Entonces, aquí básicamente lo titulo equipo, France Telecom, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí yo en esos años en France Telecom? Pues mira, lo primero es que cuando te hacen jefe, que yo es la primera vez que tenía un equipo ya potente, ¿no? De gente, porque llevaba la dirección comercial y el marketing de la compañía, pues cuando te hacen jefe cambias de oficio, completamente. ¿A qué cambian? Pues tú te tienes que convertir en un experto en personas, porque tu misión fundamental es el equipo. ¿Cómo enamoro al equipo de la meta común que tenemos entre todos? ¿Cómo conozco a ese equipo para que seamos trabajar en equipo, para tomar decisiones en equipo? Y te estás trabajando a las personas. ¿Cómo pongo yo, pues eso que os decía, el estímulo-respuesta para que funcionen? Y te pasas la vida es conociendo gente y trabajando en el equipo. Y yo siempre decía muchas veces, no, lo primero es el cliente. Dice, vale, fenomenal. Y esto, lo de la silla vacía, ¿no? Dicen, en toda reunión que haya una silla, que es el cliente. Cualquier decisión que tomemos, pues que se pase a ver qué pensaría el cliente, cómo le afecta, etc.
Pero más importante que eso, para conseguirlo, más importante, para conseguirlo, si tú quieres que pongan foco en el cliente, tú pon foco en tu gente, que son los que después trabajan con el cliente. Entonces, cuando uno es jefe, pues tienes que aprender a eso, ¿no? Y encima disfrutas. ¿Por qué? Pues porque al final cada día es una novedad. El factor humano, las personas, cada día uno se levanta, ¿qué quieres un día? Otro tal, que tienes que conseguir esto, lo otro. Y entonces tu trabajo es tan variado. Estás con el uno, con el otro, con esta reunión de equipo, con tal. Y es una maravilla. Entonces disfruta, ¿no? Y al final lo que tú estás generando son dinámicas de relación. Es decir, en Google hicieron un estudio de, claro que esto lo miden todo, ¿no? Pues hicieron un estudio de cuáles eran los equipos que mejor funcionan. Y entonces lo que vieron después de 2 años, se llama el proyecto Aristóteles, lo que vieron es que al final los equipos de alto rendimiento que mejor funcionan en Google no tiene que ver con la capacidad técnica de sus miembros, sino con las dinámicas de relación que se generan dentro del equipo. Al final un buen jefe que hace generar dinámicas de relación sanas y de confianza en el equipo, confianza con el cliente, confianza con los proveedores, confianza en uno mismo, confianza con tu gente, confianza entre ellos. Te pasas la vida generando relaciones de confianza. Pues en casa es igual, con los hijos, ¿no? Pues tienes que generar relaciones de confianza, que tengan confianza en ellos mismos, que tengan confianza entre ellos, que tengan confianza con sus padres, que haya confianza entre el matrimonio, que haya confianza. Las cosas son más sanas. Cuando no hay confianza en el mundo de la empresa, ¿qué surge? Un mal jefe, que al final lo que genera es una cantidad de problemas psicológicos de gente que está o deprimidos o con ansiedad, que estás todo el día tomando ansiolíticos o todo el día porque no puedes llegar, pues en casa te puede pasar lo mismo, ¿no? Y como nos dediquemos a generar relaciones tensas dentro de la casa, acabamos todos, pues eso, pues acabamos todos fatal. Como no me puedo fiar de mis hijos, y muchas veces me meterán goles, claro que te los meterán, normal. Pero como no me puedo fiar de ellos, o como no genere esa relación de confianza, donde si mi hijo tiene un problema, pues que te des cuenta, que te lo diga, que al primero que vengas al padre, porque cualquier hijo en el mundo de hoy puede tener problemas, ¿no? Entonces, que esa confianza tiene que existir y eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, cuando uno es jefe se da cuenta de eso, pero antes que jefe eres padre y nos tenemos que dar cuenta antes. O sea, yo cometí muchos errores con mis hijos, con el mayor sobre todo, ¿no? Del exceso de control, de tenerlo y él con el tiempo pues me lo ha dicho y me ha pegado un par de castañazos, ¿no? Con el tema, ¿no? Y es verdad. Y también de temas de eso, de falta de confianza, de falta que después con los años, soy ya la pequeña Belén, que ahora conoceréis, pues ella tiene un grupo de WhatsApp con su madre y conmigo, que se llama 10ª hija única. Os podéis imaginar todo lo que nos pide ahí, ¿no? El tío hace lo que quiere. O sea, esta es como las vaquillas resabiadas de cuando uno va a la vaquilla, se lo sabe todo, ¿no? Es como, pues bueno, pues eso, 10ª hija única, tiene 16 años, porque está adolescente. Bueno, entonces esto también, cuando eres jefe y cuando estás en casa, hay que tener conversaciones incómodas. Hay que tenerlas, hay que afrontarlas en el trabajo, con tu equipo y en casa, con los hijos. Evitarás los fantasmas. Y hay muchas veces que me déjalo, es que no quiero ni entrar. No, entra. Eso sí, no exasperemos a los hijos, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces queremos controlarlo tanto que al final, dice, vosotros padres, dice hijos, querer a vuestros padres y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Pues eso hay que tenerlo ahí también. Pero hay que tener esas relaciones, ¿no? Y hay que tener muchas veces conversaciones incómodas. Es más vale ponerse rojo una vez que 20.000 veces amarillo, ¿no? En el mundo profesional y en el mundo de la... Y luego pues tienes, como digo yo, las 3 herramientas del jefe. O sea, un jefe o un padre y una madre, solo tenemos 3 herramientas para desarrollar todas esas relaciones y todo esto que estamos hablando y que haya confianza y haya 3 cosas. Tenemos una, la autoridad, que no es autoritarismo, es la autoridad de ser padre, de ser jefe, y la autoridad no viene de arriba abajo, eso es la potestas. A mí, como me pueden poner aquí como teniente general, me dan la potestas.
La autoridad viene de abajo arriba, te viene de la gente que trabaja contigo. Ostras, esa hay que ganársela, ¿no? Te la dan, los de abajo, te la dan, tus hijos te la dan, te la tienes que ganar con la gente que trabaja. Pero esa es la primera, que hay que saber gestionar. La segunda herramienta que tienes es la comunicación. Cómo comunicas en tu matrimonio, cómo comunicas con los hijos, cómo comunicas en la empresa, cómo comunicas en la... Y la tercera, y más importante, es la motivación, que tiene que ver con esto que os decía de estímulo-respuesta. Fijaros que la motivación hay tres formas de motivar. Y aplicarlo a los dos mundos, ¿eh? Al mundo de los equipos profesionales, al mundo de la familia, al mundo de los amigos. Tienes tres, y hay que aplicar de las tres. Lo que pasa es que normalmente estamos acostumbrados a aplicar solo de una, ¿no? La primera es lo que se llama la extrínseca, la motivación extrínseca. Profesionalmente es, oye, mi sueldo, o sea, yo me motivo en mi puesto de trabajo por lo que me pagan, por los beneficios económicos o beneficios que me da o no sé, la posición que me da, es extrínseca, una enanita. Que esa está bien, pero esa es de corto alcance, es decir, si tú te dedicas a motivar solamente con lo extrínseco en el trabajo, eso es insoportable, porque cada vez te van a pedir más. Si tú te dedicas a motivar extrínsecamente solamente con los hijos, de la bicicleta, si no sé qué, es que en cuanto tenga 18 años le van a tener que comprar un Porsche. O sea, entonces no, eso no es sostenible, hay que tenerla. Luego está la motivación intrínseca, que es, bueno, pues es lo que hago me gusta. Es lo de cuando uno tiene una afición, ¿no? Se te pasan las horas sin darte cuenta, ¿no? Me gustan los barquitos que hago tal y te tiras 5 horas y no te das ni cuenta, ¿no? Esa es otra motivación, ¿no? Que es lo que se llama la motivación intrínseca, de lo que hago. Y la tercera de la que hay que tener es lo que se llama la motivación trascendente, ¿no? Que tiene que ver con ¿qué? Con el sentido de lo que hago. Un médico, salvo vidas. Un militar, el amor a la patria. Pues eso es, entonces tú tienes que tener en cualquier puesto de trabajo, tú tienes que tener de las tres motivaciones y tú tienes que encontrarlas y el jefe tiene la responsabilidad de ponérselas cerca, ¿no? De una, de otra y de otra. Y en la familia igual. A los hijos, joder, no hagas siempre planes que no les gusta, joder, porque es que los machacas. Pues pon cosas también donde haya motivación intrínseca, ¿no? Es decir, oye, nos gusta lo que hacemos, este plan buenísimo, tal. Habrá otros que a lo mejor tengan que venir más obligados. Pones motivación extrínseca también. Oye, pues hay momentos donde, oye, la paga, que tú le vas a dar, o que, oye, que, pues algo, pero una cosa moderada. Pero luego, sobre todo, la trascendente, el sentido. Hijo mío, oye, esto merece la pena, el estudio, tal, que ellos encuentren el sentido de por qué estudio esto, por qué este esfuerzo merece la pena, qué voy a hacer mañana, que piensen en... Entonces, tienes que tener de las tres. Y eso es el arte, ¿no? De la educación, ¿no? En el manejo de lo que es la motivación. La educación no, o sea, la educación, cada hijo es un mundo. Pensar que lo que a mí me funciona en un momento determinado con un hijo mío, mañana deja de funcionarme, pero a lo mejor con otro no me funciona. Por eso no es una ciencia, es un arte, ¿no? Y tienes que tener en cuenta conocer muy bien a tus hijos para saber, que os decía, José María. Pues José María, bueno, pues muy fácil de motivarle, porque un tío de inteligencia emocional, que tal, el que os decía que el vendedor, que es muy fácil. Hay otros que a lo mejor pues requieres un poquito más de... Y eso pues hay que verlo, y para eso que hay que hacer, conocerlos mucho, quererles mucho, pasar tiempo con ellos, hablar mucho con ellos, con tu mujer. Yo siempre digo que a los hijos, hasta los 18 años hay que hablarles mucho de ellos. A partir de los 18 lo que hay que hacer es hablar a Dios mucho de los hijos. Es un poco en esa etapa, ¿no? Pero que tienes que estar ahí, ¿no? Ya sea mientras estás diciéndoles o cuando ya tienes sus vidas, pues le estás contando a Dios, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Pues bueno, esas son las tres herramientas. Y luego Telefónica, ¿no? Pues lo que os decía. Telefónica surge, aparece Telefónica y me vienen a buscar, ¿por qué? Pues porque habíamos muy poquitos en la competencia, o sea, no en competidores, ¿no? Y ellos en un momento determinado pues necesitaban atraerse gente de la competencia. Entonces, ahí os voy a decir cuatro cosas distintas. Yo en Telefónica fue todo muy deprisa. O sea, lo primero que hice fue monté una compañía hasta que lo que fue su salida a bolsa, que se llamaba Terra. Entonces yo fui fundador y consejero de esa compañía hasta la salida a bolsa.
Ahí es cuando a mí me hacen, con 33 años yo era de las 12 personas que dependían del presidente. En ese momento era Juan Villalonga, el presidente, luego yo trabajaba con 3 presidentes, con Alierta y después con José María Álvarez Pallete. Entonces yo con 33 años ya estaba de director general en una compañía muy grande, con esa primera responsabilidad. Después fui director general de estrategia de la compañía, en todo lo que fue la transformación del negocio, donde en el año 2000 el 90% de los ingresos era telefonía fija, fijaros que hoy no existe, eran llamadas metropolitanas, provinciales, tal, y entonces fue toda la época del nacimiento, pues eso, de los móviles desarrollándose, del ADSL, después de la fibra, o sea, una transformación absolutamente brutal. Entonces yo era el director general de estrategia durante 4 años, del 2000 al 2004, y después me fui a llevar, que es donde conocí a Benilde, a llevar la parte internacional. Entonces yo era director general de todo lo que era la parte comercial y marketing del grupo fuera. Entonces, en el año 2004 era el 11% del negocio, teníamos 30 millones de clientes. 7 años después era el 53% del negocio de todo el grupo y teníamos 220 millones de clientes. Imaginaos para un vendedor un escenario de 7 años donde todo era crecer, crecer, crecer. Pues bueno, yo me lo pasé en grande. Claro, eran años donde pues claro, pasamos de 4 países a 13 países, donde yo viajaba 2-3 veces al mes a Latinoamérica. Claro, ¿cómo compatibilizas esa parte? Donde estás todo el día afuera. Pues lo primero fue, pues podía decir, oye, ¿qué puedo tocar yo? ¿Qué puedo cambiar? Yo no me quedo los fines de semana allí, yo los fines de semana estoy aquí. Entonces yo me organicé en que me iba al principio del domingo por la noche, y después los lunes por la noche cuando podía, y los viernes por la mañana a las 7 de la mañana aterrizaba aquí en España. A lo mejor me había hecho 2 o 3 países, pero ahí estabas y tenías tus reuniones, tus tal, las agendas siempre muy enfocadas a lo que tenías que hacer, y luego pues intentando no cambiar el horario de España. Entonces yo me acostaba muy pronto y me levantaba a las 4 de la mañana de los países donde estuviera, de tal manera que de 4 de la mañana a 8 estabas ahí con las cosas de España y después ya te metías en el ritmo, pero de Perú, o de Chile, o de Argentina, o de México, o de Venezuela, o de donde estuvieras, ¿no? Entonces con eso, pues bueno, pues ibas sobreviviendo. Yo reconozco que personalmente me lo pasé muy bien. Ahí es que claro, imaginaos esos años, pusimos, lancé un satélite que era el Amazonas, donde pusimos toda la televisión en Latinoamérica por satélite, pusimos, yo qué sé, o sea, hicimos ahí tantas cosas que fue una cosa súper bonita. Pero si yo no hubiera tenido a mi mujer, que ella siguió trabajando hasta el 8º hijo, o sea, ella siguió trabajando hasta el 8º, o sea, no es que diga, no, es que claro, ella como está en casa, no, hasta el 8º, fue adaptando también su tema de, primero era trabajo completo, después cogió media jornada, según íbamos económicamente, pues bueno, pues ahí estaba. Entonces, yo siempre digo que para mí el cómo sobrevives a eso, que te ponga un poquito de norte, porque luego desequilibras, eso que hablábamos al principio, ¿no? Yo le llamo las 3 M's. Las 3 M's a mí es lo que me ayudaban, ¿no? Las 3 M's que eran, lo primero, mi mujer. O sea, mi mujer, de 7 años viajando 2-3 veces al mes y a veces 7 semanas seguidas yendo, viniendo, y en una de esas encima luego se abrió lo de China, ¿te acuerdas? Que también me tuve que ir a abrir China, allí de Telefónica, tomamos una participación de una compañía ahí. Bueno, en todas las veces, y yo tenía, en esa época tenía un cargo muy alto y yo tenía un chofer que me llevaba y me traía. Pues mi mujer decía que no, que al aeropuerto te llevo yo, a las 12 de la noche, durante 7 años. Entonces, se va a enfadar conmigo. Pero claro, para mí eso era muy importante. ¿Por qué? Pues porque son esos momentos donde, oye, que te acompaña, que estás, que oye, que esto no me apetece, que no te preocupes, que te da los ánimos, que no sé qué tal. O sea, que eres un equipo, ¿no? O sea, ahí ves, ahí es donde de verdad yo noté el alto mando, ¿no? El alto mando, pues sabías quién era, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que le da sentido, ¿no? A lo que haces y está contigo en lo que haces. Entonces, esa es la primera M que es muy importante. La segunda M, que te evita ese desarraigo, ¿no? Muchas veces cuando viajas tanto, estás para arriba y para abajo, puedes caer en el tema del desarraigo. La segunda M, ¿cuál era? Pues yo lo que intentaba era todos los días mi misa. Entonces yo estuviera en Argentina, en donde fuera tal, a mí la misa era siempre la misma, estuviera donde estuviera, ¿no? Entonces tener eso a mí me da una sensación de decir, oye, de sé dónde estoy y sé
Y bueno, claro, mi secretaria lo que me hacía era, en los sitios donde yo iba a estar, siempre me iba buscando las iglesias que había alrededor por los horarios, ¿no? Entonces yo tenía en el horario de los trabajos, eso te lo organizabas y bueno, pues era fenomenal, ¿no? Y entonces lo tenía muy fácil por eso, ¿no? Pero me daba ese tema de que estuviera donde estuviera, o sea, es algo que estás ahí en todos lados, ¿no? Esa era la segunda M. Y la tercera M era el móvil. O sea, yo veces de estas, que yo digo, cuando el móvil es una herramienta fantástica, internet es fantástico en la medida en que se use bien. Tú puedes cambiar el mundo desde donde estés con toda esa... pero también te puedes destruir como persona si lo usas mal. Un móvil salva vidas. En una carretera, un accidente tal, salva vidas. Mal usado te destruye como persona. Entonces, a mí el móvil, ¿qué me sirvió? Pues estar cerca de mi familia. Durante esas semanas que estaba afuera. Y estabas en una reunión y de repente me llama Nuria. ¿Qué pasó a tu hijo que no hay que lo aguante? Pa, y tú estás ahí en medio de la reunión, hijo, joder, pórtate bien, que no sé qué tal. Y estás ahí, pero bueno, estás ahí, joder, no te pierdes, estás ahí. Estás ahí. Y luego, pues, ¿qué es lo que haces? Oye, pues llegas el viernes, claro, pues llegar cansado lo que sea, pero si hemos quedado a cenar con no sé quién, pues vas a cenar como sea. Y a las 9 de la mañana el sábado, partido de fútbol de los pequeños que hay que llevar y no sé qué, pues a las 9 pues te vas allí, el partido estás ahí con los ojos que no puedes, pero estás con ellos y disfrutas de ellos, ¿no? Y si hay que ir después a recogerle a las tantas de la madrugada, pues, o sea, yo normalmente muchas veces la gente me dice, el lunes cuando llegas a trabajar dice, y te vengo con energía, ¿cuánto dices? Oye, pero ¿qué te digo? Es que yo vengo a descansar aquí, yo ocurre lo tengo mi mujer en casa, o sea, enanos y tal. Entonces, bueno, pues eso, el fin de semana, esto como me decía un amigo, ¿no? Me decía un amigo que tiene 8 hijos y tal, me dice, joder, yo es que me pasaba la vida peleándome con mis hijos, con mi mujer, porque el fin de semana es mío para descansar, hasta que cambié el tema, ¿no? Dice, no, el fin de semana es de mi mujer y mis hijos, dice, y no sabes cómo me lo paso ahora. Me decía él, siempre es un cambio de perspectiva, ¿no? De estarme peleando para que yo hacer mi partidito. Lo único que puede ser sagrado es el partido del Madrid. Eso es lo único que me da vidilla, así un poquito y bueno, y lo ves con los hijos, claro, o sea que también es un tema de estar ahí, ¿no? Bueno, esa parte que fue una etapa de muchos años, hasta que mi mujer un día, porque claro, esto en principio decíamos, no, esto va a durar 3 o 4 años, no puede ser. Y cuando llevamos ya 7, me dice un día, dice, Manolo, dice, te estás perdiendo algo. Y entonces ese día es cuando pues decimos dejar Telefónica, ¿no? Decir, oye, esto no se puede alargar más. O sea, hay veces que tienes que, el equilibrio está en decir, y esto, por mucho que te guste, por mucho que profesionalmente, por mucho que tal, y significaba abandonar Telefónica. Y lo dejaba, ¿por qué? Pues porque bueno, pues no había de ese nivel, pues yo no me podía ir a cualquier lado, porque no había, posiciones son muy poquitas y estaban ocupadas, pues te tienes que ir. Y me fui de Telefónica, ¿no? Y lo dejé. Y entonces a partir de ahí, no sé si hay algo que sí, está todo montado. A partir de ahí, pues, no os he contado, esperad, que me vienen aquí los 4 últimos. Gonzalo, bueno, también otro tema de Gonzalo. Gonzalo, otro de los que suspensos por todos lados, durante el colegio, 4, 5 y tal. Luego recuperaba, luego tal. Y entonces, pero luego era un tío que las matemáticas y tal, pues se le dan muy bien. Era de las que el tío brillaba en eso, ¿no? Y entonces cuando acaba y tal el colegio me dice, papá, quiero estudiar ingeniería de telecomunicaciones en ICAI. Y le digo, estás tú bueno. Con el track record que llevas, estás tú bueno. Y entonces, papá, que sí, que no sé qué, qué tal. Y mira, Gonzalo, tienes 1 año. Yo te pago 1 año. Y yo digo, como no... Bueno, pues este se sacó los 6 años de carrera, del grado más el máster, no suspendió un examen en toda la carrera. O sea, este encontró, su tema era ese, su motivación era ese, se metía 5 horas diarias, se le daba bien, la matemática, la física, todas estas cosas. Y hoy trabaja en una empresa de ciberseguridad inglesa, es la que lleva, si os gusta la Fórmula 1, la publicidad que llevan los McLaren, que se llama Dark Trace, en el alerón y en los laterales, pues es la empresa donde trabaja Gonzalo y se dedica a temas de ciberseguridad. Y bueno, ahí está. Alvarito, igual que su padre, el más golfo de todos, el 8º. Y bueno, con Alvarito este ha sido de
lo que os decía también, muchas veces pues Álvaro en un momento determinado se enganchó con el tema de los locales estos de juego y tal, y gracias a Dios nos dimos cuenta. Y en alguna cosa yo he ido a sacarlo, cuando tenía pues eso, 15, 16 años, a sacarle de un sitio y se quedaba descolocado y dice, pero ¿cómo te has enterado, papá? Me llevó a coger tarjeta de crédito y gastarse dinero, una tarjeta de crédito mía y gastarse en temas de esto. O sea, que te encuentras cosas que te hacen los hijos, que todos tenemos nuestras miserias, nuestros problemas y nuestros todos en la vida, pero que todos se arreglan, joder, que las cosas se arreglan. Yo recuerdo, y os cuento ya más duras, ¿no? Porque también nos pasa, ¿no? Problemas que puedas tener, que se te... Pues una hermana mía, ¿no? Purita, ella pues se casa, ella tenía 27 años, su marido 30 años, yo sanísimo, Rubén, encantador, tal, vuelven del viaje de novios y a los 3 meses, después del viaje de novios, tal, un cáncer y en 3 meses se muere. Y chaval fenomenal. Y Purita, yo recuerdo una vez cuando estábamos allí, saliendo de ver a Rubén, que una etapa donde, pues, una cosa tremenda, ¿no? Como se iba descomponiendo, ¿no? Tan rápidamente. Pues una de mis hermanas, Esperanza, que tiene 8 hijos, le dice, es que a Dios no hay quien entienda, no sé qué. Y le dice Puritano, la que su marido acaba de fallecer, dice, mira, Esperanza, es que a Dios no hay que entenderle. Dice, a Dios solo hay que quererle. Pues ese es muchas veces el cómo afrontas tú las cosas, hasta los problemas más gordos que puedas tener, hasta los temas en la vida, pues muchas veces nos quedamos siempre preguntándonos ante las dificultades el por qué, ¿no? Y nos machacamos y nos torturamos con el por qué. Y lo que hay que mirar es el para qué. Es el para qué. O sea, muchas veces cuando suceda cualquier cosa en tu vida es el para qué. Oye, ¿y esto para qué? Oye, ¿esto qué quiere Dios de mí en esto? ¿Qué es lo que? El para qué. Entonces, eso, yo creo que con ese cambio de perspectiva, muchas veces las cosas se llevan de otra manera. Y luego yo os confieso, o sea, yo como yo tengo, estoy viendo, ¿no? Una educación, lo que transmitió mis padres fue la fe, yo creo que he tratado que también mis hijos lo tengan también. Pero a mí, el ser católico, a mí, ¿qué es lo que me ha dado? Fundamentalmente, hay 2 cosas, yo las resumo, son muchísimas, pero yo las resumo en dos muy importantes, ¿no? La primera es cuando uno entiende lo que significa la filiación divina, ¿no? Que somos hijos de Dios. Cuando uno es padre, os pregunto a cualquiera de vosotros, ¿qué no harías tú por tu hijo? ¿No? ¿Qué estamos dispuestos a hacer, ¿no? Todo, ¿no? Hasta la vida te dejas por un hijo. Pues cuando uno cae y se da cuenta de que Dios es nuestro Padre y encima lo puede todo, ¿qué no hará Dios por nosotros, ¿no? Hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ¿qué no hará Dios, ¿no? Entonces te da una seguridad tremenda. Y la otra es que cualquier cosa que tú hagas en tu vida es ocasión de un encuentro con una persona viva, que es con uno se tiene que dar cuenta, que es Jesucristo, que está vivo, está ahí en la Eucaristía y está vivo, ¿no? Y puesto una relación con Él. Y cuando haces deporte, cuando te vas a hacer un Ironman con tus hijos, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en... Cualquier cosa que hagas en tu vida es ocasión de un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, cuando tienes esas 2 cosas en tu vida y las tienes claras y las tratas de... Pues muchas veces se nos olvida y vuelves a y metes la pata 1000 veces, pero cuando vas, dices, es que esto es más sencillo. O sea, la vida es más sencilla. Vas con mucha paz, que es lo que no se puede perder nunca. Tendremos momentos difíciles de trabajo, difíciles familiares, pero nunca perder la paz. Eso es lo que no podemos perder. O hay que procurar. El equilibrio está precisamente, lo que te lo da es el no perder la paz, el no desesperar, el que por muy complicado que parezca algo, no pasa nada. Hay tiempo. Y muchas veces, como decía aquel, ¿no? Dice, además, dice, cuando uno reza, dice, Dios te lo va a dar. Dice, te pueden pasar 3 cosas. Dice, una, que la primera, que te lo dé inmediatamente, lo que has pedido, ¿no? La segunda, que tarde un poquito más. Y la tercera, que te dé otra cosa mejor. Que no te dé lo que la pides, pero que te dé otra cosa mejor. No son las 3 posibilidades, ¿no? Que hay con... Entonces, oye, ahí confiar, ¿no? Entonces vas por la vida con más confianza, ¿no? Con mucha confianza, ¿no? Que eso es la belleza de ser cristiano, que es una maravilla. O sea, teníamos que ir sacando pecho. O sea, no ahí calladito, oye, que esto... No, oye, que no, oye, cristiano, joder. Y además mola, ¿no? Como dice mi hijo Jaime, que está en el sacerdote, dice, además, oye, es que mola, porque la vida es más sencilla, ¿no? Es más sencilla y además la disfrutas, de verdad, aunque haya dificultades, ¿no? Pero bueno, yo eso es lo que aprendí, sobre todo en todos estos últimos años, ¿no?
Y luego ahora que me dedico, me fui de Telefónica en el año 2012 y bueno, ahora he pasado a la retaguarda. Antes estaba en la línea y ahora estoy pues, de consejero de varias compañías, una israelita que me divierto mucho, que es la que da la seguridad, se llama Lot, está en Tel Aviv, por eso viajo 5 o 6 veces al año a Tel Aviv, son todos judíos menos yo, son todos listísimos y además son muy directos, pero luego lo agradezco, a veces parece como antipático, pero no, es que son muy directos. Luego cuando lo vas conociendo pues lo agradece, ¿no? Lo agradece. Y esta lleva pues la seguridad de las redes de Telefónica, de Vodafone, de Verizon, de distintas compañías. Luego estoy también de consejero en PAS, que es una empresa de tecnología, en otra que es Proeduca, que es, igual conocéis más, la UNIR, también estoy consejero, ahí les ayudo en todo lo que es la expansión internacional. Les compré una universidad en Estados Unidos, otra en Perú, otra en Guatemala, México, y así un poco el desarrollo en los últimos años. Estoy también en Transtel, que esta es una empresa de renting de vehículos industriales, los camiones de la basura, los camiones... Bueno, estuve en Ispasat también ayudándoles en lo que fue la compra telefónica de Media Networks, que tú conoces de Media. Pues estuvimos ahí trabajando varios meses. Y luego estoy también... Eso lo que os digo es aprender a reinventarte, ¿no? Cuando yo me fui de Telefónica, digo, ¿y ahora qué hago, no? Te tienes que reinventar. Pues lo que la decisión que yo tomé es, oye, no quiero estar más en la línea, ya está mucho tiempo, y lo que quiero es estar más, oye, la experiencia que yo haya podido tener en todos estos años. Estuve, pues eso, 17 años en Telefónica, de los cuales 14 como director general. Yo cuando me fui tenía 48 años, era el director general más antiguo de la empresa y el más joven de la empresa, las dos cosas al mismo tiempo, porque claro, había empezado muy jovencito, la vida te había llevado a esa dirección. Y entonces, pues, reinventarte. Entonces, empecé desde la formación, que es el de Leaderwork que aparece ahí, formación en liderazgo precisamente a empresas. Hemos formado con mi cuñado, que es militar, teniente coronel, cuerpo de operaciones especiales, paracaidista, hasta en Afganistán, en Eritrea, es el que iba toda en la escuela de guerra, el que iba todo el programa de liderazgo, forma a los generales. Cuando yo vi lo que hacía, después hay que llevarlo a la empresa. Lo adaptamos al mundo de la empresa y hemos formado más de 3.000 directivos, ¿no? De Mafre, de Repsol, de Telefónica, de diferentes compañías, que varias de ellas están ahí, son las que después pudieron estar en el consejo con ellos para ayudarles ya en otros temas. Y luego, como consejero de esas empresas, es profesionalmente, y en casa, pues un poco pasas también más a una labor más consejero también, ¿no? Con los hijos que trabajan, que tienen hijos, que encima disfrutas también, porque oye, tú te sientas ahí, te vienes, te cuenta el uno, el otro, tal, y disfrutas un montón con ellos, ¿no? Luego encima estas cositas del Ironman, o sea, si queréis que os hagan caso los hijos cuando tengan 25, 27, os tenéis que hacer un Ironman, si no, no van a hacer ni caso. Ese es el otro tema. Y muchas veces al principio, cuando ese cambio que tú venías de un mundo donde que eso mismo que aplicaba a mis hijos, ¿no? Cuando estaban con la música, pues cuando tú estás también en una posición como la que tenía yo con 33 años, comité de ejecutivo, la primera, fuimos la segunda operadora del mundo, Telefónica en ese momento era la bomba, ¿no? Habían comprado otros medios de comunicación, pues no os podéis imaginar el nivel de adulación que tiene ese equipo, que muchos de ellos pues acabaron muy mal, sus vidas familiares, entonces, el nivel de adulación que tiene, se te puede ir la olla facilísimo, porque estás tan rodeado de tanta historia que es muy fácil. Entonces, ¿a mí qué es lo que me ayudaba a eso? Pues mi mujer otra vez. O sea, yo llegaba a casa, me dice, oye, limpia el culo a este niño y tal, y encima me aterrizaba a tierra. O sea, yo podía venir muy subidito, pero en casa me aterrizaban rápidamente, ¿no? A la realidad de la vida, ¿no? Y a la realidad del mundo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? El tema de cuando tengas situaciones de estas, que no confundas entre la persona y el personaje que estás representando en un momento determinado, que a quien adulan no es a ti, es al personaje que representas en cada momento, porque tienes mucho dinero, porque tienes poder, o porque tienes una posición, o por lo que sea. Y no te equivoques nunca de eso, porque si no acabarás siendo un infeliz, porque cuando de repente ya no lo eres, ¡fua!, desaparece todo el mundo. Desaparece todo el mundo. Y ¿qué ha pasado? Que ahora ya no me vienen aquí a hacer la pelota, o a hacer no sé qué tal. Entonces eso hay que tenerlo siempre muy clarito. Y muchas veces, como dice ahí, ¿no? A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota, ¿no? Cuando empezamos con la formación en el mar, pero el mar no sería lo mismo sin esa gota, ¿no? Entonces cualquier cosa que hagamos, cualquier profesión, cualquier trabajo que estemos haciendo en la vida, oye, hazlo bien, céntrate en eso, y lo que tenga que llegar ya llegará. Ya llegará, si es que tiene que llegar, porque a veces no conviene que llegue y te estás toda tu vida haciendo el mismo tipo de trabajo que has hecho toda tu vida, pero aprende a disfrutar con lo que tienes, porque muchas veces
en la vida estamos siempre pendientes, la envidia, no hay nada peor que eso, ¿no? Porque estamos siempre pendientes de... céntrate en lo tuyo. Céntrate en lo que tienes, da gracias, la gratitud, eso a los hijos, hay que educarse, ¿no? El saber dar gracias de lo que tienes. Vuelvo al comienzo, como habíamos dicho, ¿no? De los problemas que hay hoy, ¿no? En día. O sea, enseñar a dar gracias por lo que uno tiene. Y para terminar, siempre a las órdenes del alto mando. Es mejor tener paz que tener razón. Eso me lo sé mi madre también. Entonces, ahí, oye, no te acuestes ni un día peleado con tu mujer. Aunque estés enfadado, te das un beso y ¡pum! Te paran y ya está. Pero no lo dejes, porque eso hay que cuidarlo todos los días. Lo que os decía, ¿no? Del tema de ese proyecto común, eso hay que cuidarlo. Hay que escapadas, pues que no sé, que te haces el fin de semana y me voy con mi mujer y dejas a los niños como puedas, donde puedas y que te eches una mano. Pero esas escapaditas, hay que cuidarlo, hay que tener proyectos. Que si pues ahora tienes de la cocina, va a cambiar la cocina, pues el proyecto, te metes, tal, hay que tener proyectos en la vida, hay que hacer atractivo, ¿no? Esa familia, ese matrimonio. Y ya me callo porque ya nada más, muchas gracias.